¿Qué tal, amigos? Reciban ustedes un cordial saludo. Yo soy Norbey Marín y quédense conmigo porque el día de hoy vamos a afinar la lupa sobre un caso de investigación, sobre un tema puntual que importa y que responde a lo que está pasando en Venezuela. ¿De qué manera la inteligencia cubana ha influenciado a nuestra Fuerza Armada Nacional? Durante muchos años los venezolanos hemos visto que nuestros propios cuerpos de seguridad, que deberían proteger a la población, a la nación, son los responsables de atacar, de reprimir, de asesinar a su propio pueblo. Esos rostros alienados por un sentimiento de indiferencia frente al sufrimiento y frente a la tragedia que padece el pueblo venezolano el día de hoy. Por esa razón vamos a dedicar la mirada en este día al tema que corresponde: la inteligencia cubana y su impacto en la realidad del ejército venezolano. Para poder entender los hechos del presente es necesario remontarnos al pasado, a la remota realidad de cómo inicia este proceso histórico en Venezuela, este proceso, esta tragedia y esta dictadura en Venezuela. En el año 1999, Hugo Chávez fue a La Habana, Cuba. Dirigió un solemne discurso enmarcado de muchas emociones, tal y como lo sabía hacer Hugo Chávez. Y allí pronunció las palabras claves para entender lo que sigue a continuación en la realidad del pueblo venezolano. Este saludo, esta pasión que me mueve en esta noche, es un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años, un modelo económico soberano. Este discurso no se convirtió en meras palabras. En adelante, la relación entre Cuba y Venezuela se fortaleció de tal manera que prácticamente se fundieron en la estructura de control de la nación. En el año 2002, Venezuela, que venía de una conciencia democrática, ante las imperantes características de autoritarismo y de control de parte de Hugo Chávez, reaccionó. Aunque en aquel momento histórico le llamaron golpe de Estado, otros dijeron que había renunciado el presidente Hugo Chávez. Una luz en el cielo iluminaba a millones de almas que exigían a gritos a su líder. Hoy, cuando han pasado tantos años de aquel evento, nos toca reescribir la historia y decir que era la respuesta de la sabiduría de la democracia que ya nos anticipaba que se venía una tragedia para el pueblo venezolano. Después de este evento, Hugo Chávez no volvió más a confiar en su propio equipo de seguridad. Para ello, asesorado y dirigido por Fidel Castro, apeló a uno de los métodos más importantes del régimen cubano, la G2, la inteligencia cubana. Ellos son expertos no para producir riquezas, son expertos para sostener a una persona o a un grupo en el poder por mucho tiempo. Aquí hay que explicar un punto muy importante. La G2, en su objetivo de imponer el poder a las masas, utiliza una táctica que conlleva 4 elementos y que vamos a exponer a continuación. Lo primero que debemos resaltar es que la inteligencia cubana son expertos en el espionaje. Para ello se basan en agentes y la utilización de equipos tecnológicos avanzados para poder monitorear. ¿Qué deben monitorear? Dentro de sus propias filas, quiénes pueden generar rebeliones y, en segundo lugar, cómo piensa, cómo actúa el enemigo de manera de estar preparado o atacar a tiempo. En segundo lugar, hay que resaltar que la inteligencia cubana son expertos en el adoctrinamiento. Para ello cuentan con un equipo amplio de especialistas y profesionales que se encargan de la formación de cada uno de sus miembros. Esta formación está centrada en la ideología marxista-leninista y lógicamente, y son tan complejos e incisivos en este proceso que logra que cada uno de los miembros se aliene de este pensamiento hasta lograr convertirlo en el centro de sus vidas. Son capaces inclusive de dar la vida por ella. La lealtad se convierte entonces en la razón principal de cada uno de sus miembros, y a tal extremo puede llegar que son capaces de perder la empatía, la capacidad del dolor del otro solamente por la causa de la revolución.
Como decía un autor, puede llegar a convertirlos en máquinas sin sentimientos, puede llegar a convertirlos en personas con rasgos psicopáticos. Tercero, la G2 cuenta con expertos encargados de generar confusión y división en cualquier tipo de masas. Y número 4, la G2 son expertos en aplicar mecanismos de represión y violencia sostenida una y otra vez sobre todas las masas que quieren o están en contra del régimen. Esto con el fin de generar un sentimiento de indefensión emocional. En otras palabras, desanimar a la población para quedarse con los brazos cruzados, bajar el rostro y no hacer absolutamente nada. Y toda esta explicación es para dejar claro que a partir del 2002 comienza un proceso de transformación, de alienación de nuestra Fuerza Armada Nacional. La G2 comenzó a hacer su trabajo otorgado por Hugo Chávez y bien asesorado por Fidel Castro. En el año 2010, el general Rivero presentó ante el Ministerio Público una denuncia en la que resaltaba la injerencia del ejército cubano, de la inteligencia cubana dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional. Aquí un tanto con la nota. En ella atinó a ver pues la presencia de algunas personas de civil dentro de algunas instalaciones militares y con personas uniformadas realizando algunas actividades que considero no deberían haber estado ocurriendo. Ante ello y ante lo que pudiera generar la gravedad de esa situación, he decidido pues venir ante el Ministerio Público. Y en esta denuncia es importante poner la mirada, porque ya está hablando de la presencia de aproximadamente 400 agentes profesionales en diferentes áreas, pero sobre todo expertos en el adoctrinamiento. Ya en esta etapa, desde el alto mando militar hasta el soldado raso, estaba siendo ideologizado por las teorías marxistas-leninistas. En otras palabras, nuestros soldados estaban siendo alienados por un pensamiento contrario a nuestra Constitución, a nuestra democracia. Después de la muerte de Hugo Chávez y ya con Nicolás Maduro en el poder, la crisis en Venezuela comenzó a aumentar progresivamente. Militares de la Fuerza Armada Nacional comenzaron a rebelarse contra esto que ya era una evidente dictadura que estaba generando una profunda herida en el pueblo venezolano. Pero estos pequeños focos de rebelión inmediatamente lograban controlarla. La inteligencia cubana sugirió a Nicolás Maduro aplicar el método más inteligente que utiliza el régimen cubano. Y es por esta razón que en el año 2013, bajo Gaceta Oficial, Nicolás Maduro crea el Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria. Señores, se trata del mayor proceso de espionaje a cada uno de los soldados de la nación, sobre todo al alto mando militar, para que no se rebele contra Nicolás Maduro. Y por otro lado, manejar la información de inteligencia confidencial de la nación, que anteriormente lo manejaba tanto la DIN como el SEBIN, ahora lo manejan los cubanos. Allí en Fuerte Tiuna tienen este centro que tiene conexión directamente con La Habana, donde está el otro centro de inteligencia del manejo cubano. Ya para el año 2016, el periodista venezolano investigador Casto Cando llegó a revelar algo muy importante para entender este proceso de espionaje: la utilización de parte de este Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria de un sistema operativo del IBM llamado Watson. Este sistema operativo, que logra funcionar como un cerebro artificial, alcanza a procesar una gran cantidad de datos para luego estructurarlo y de esa manera poder tomar decisiones concretas de ver si existen rebeliones dentro de la Fuerza Armada Nacional y así detenerlos a tiempo. Y aquí hay que entender algo importante. La red de internet que maneja la Fuerza Armada Nacional no es la misma que maneja el pueblo venezolano. Esta es una red controlada precisamente por la inteligencia cubana, que no permite que los militares logren tener conexión con la realidad de lo que está pasando en la calle. Que se sepa, la única vía de información que tienen los militares es a través de su propia familia. Ya para el año 2018, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó un informe detallando cómo dentro de los batallones venezolanos se encontraban 22.000
militares cubanos. Cuba está exportando descaradamente su mecánica operativa de represión al continente. Durante muchos años, miles de cubanos han actuado en Venezuela, muchos de ellos como funcionarios de inteligencia. Se estima que por lo menos 22.000 cubanos se infiltraron en el régimen venezolano. Ocupan cargos importantes en varios organismos gubernamentales de Venezuela y especialmente en los servicios de seguridad e inteligencia nacional o el SEBIN, el principal aparato de lucha contra el supuesto enemigo interno, el cual se refiere simplemente a los ciudadanos que reclaman sus derechos humanos y políticos básicos. Pero en este momento, ¿qué está pasando dentro de la Fuerza Armada Nacional? Vean ustedes el siguiente reportaje que habla de la situación actual que experimenta nuestro cuerpo armado. Controlan 11 ciudades. Están listos no para enfrentarse a la milicia, sino a la población que pueda sublevarse y al ejército venezolano. Tienen sus propias armas y entran y salen de Venezuela hacia Cuba con frecuencia. 4.500 militares cubanos repartidos en 8 batallones se encuentran en territorio venezolano. Esto es muy grave. O sea, es más, lo leí y me dio rabia, siendo yo 9 años fuera del país. Que a lo mejor debería estar preparado para entenderlo y bueno, sí, es posible. Pero da molesta. O sea, ¿qué es esto? Somos una colonia cubana. Para mí, lo grave de esto es eso, que haya un plan donde un grupo de extranjeros se les haya permitido acomodarse, acoplarse dentro de la patria. Exactamente, eso es traición a la patria. Bajo las manos y el poder de obviamente el G2 cubano a través de Ramiro Valdés. La cantidad de hombres es lo que yo puedo tomar en duda, pero sí, la penetración y la distribución se ha hecho como se ha hecho en La Habana o como se ha hecho en Cuba. El ejército de ocupación cubano tiene bajo el nombre de Operación Bastión una estructura diseñada para actuar ante cualquier sublevación, incluso de las propias Fuerzas Armadas venezolanas. Estamos hablando que este personal cubano está precisamente para defender la revolución, el régimen dictatorial. Esa es la razón fundamental. Aquí se han venido preparando grupos civiles. En Venezuela existe mucho miedo en el temor de retomar la calle nuevamente. La salida venezolana no es una salida pacífica. Lamentablemente tenemos que ir al próximo paso. Es una salida que va a tener muchísimas bajas. La realidad es sumamente compleja. Por esta razón, en este momento se encuentran también dentro de los comandos de la Guardia Nacional Bolivariana, dentro de la Policía Nacional Bolivariana y también actúan juntos con los colectivos. Por esa razón, esta depravada y encarnizada represión que está viviendo el pueblo venezolano en este momento no es solamente los soldados que pertenecen a la nación, son también causados por terroristas, porque no se le puede llamar de otra manera, que están atacando a nuestro pueblo. Y con la venia de nuestros propios conciudadanos que están dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional, que están alienados por este sistema, que han vendido su conciencia, que han permitido, y hay que decirlo lamentablemente en estas palabras, podemos tener grandes aviones de guerras, podemos tener grandes tanques, podemos tener grandes armamentos, pero el principal armamento que debe tener una fuerza armada es estar blindado contra estos grupos terroristas, porque permitimos, o ellos dejaron permitir, que se alienara una ideología que destrozó la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional. Y ahora, en vez de proteger a la nación, a los conciudadanos, están protegiendo a un grupo terrorista. Han vendido nuestra nación, han traicionado el legado de nuestra independencia, de nuestras luchas. Señores, estamos frente a una realidad sumamente compleja. Porque el interés que tiene el régimen cubano en tener los militares en Venezuela es por dos razones. Uno, por la razón del beneficio económico. Cuba atraviesa una profunda crisis económica y por ende el servicio que presta a Venezuela mediante los agentes militares y mediante los médicos, etc., logra obtener una suma multimillonaria en pago en dólares
y por supuesto con petróleo que obtiene de Venezuela, mediante esta dádiva, mediante este cordón umbilical, se sienten comprometidos en lograr que Nicolás Maduro se atrinchere más al poder, porque esto es lo que ellos están buscando. Y en segundo lugar, y esto les va a doler, el narcotráfico. El régimen cubano también se maneja por el narcotráfico. El ELN y la FARC son protegidos por el régimen cubano. Y en Venezuela, para nadie es un secreto que nuestros militares, el alto mando militar, está involucrado con el narcotráfico. Y lógicamente que la inteligencia cubana se beneficia ampliamente con el narcotráfico. Una forma de sobrevivir causándole tanto daño a la nación, al pueblo venezolano. Señores, en este preciso momento de nuestra historia, los venezolanos debemos sentirnos orgullosos. Orgullosos porque a pesar de 20 años de adoctrinamiento, este grupo terrorista no ha logrado destruir, dañar nuestra conciencia de lucha democrática. Y debo decirlo aunque les duela, han fracasado en su intento por imponernos una dictadura. Hoy el pueblo venezolano somos una inmensa mayoría que junto a nuestro presidente interino Juan Guaidó estamos luchando por nuestra libertad. Hemos obtenido el apoyo internacional. Hoy les hemos quitado lo más importante, el dinero que dependía ese grupo terrorista. Gracias a Dios que hoy las reservas internacionales ya son parte de nosotros. Hoy los 1.200 millones de dólares del Banco de Inglaterra ya no son para ustedes. Ahora yo les voy a decir algo a la Fuerza Armada Nacional. La chequera no está en manos de Maduro, está en manos de su comandante en jefe, Juan Guaidó. Así es que si quieren pueden tragar balas. Eso tal vez le permite engordar un poco. Pero en este momento es Juan Guaidó quien maneja la chequera de nuestra nación. Y por otro lado, a todos los cubanitos, Maduro se quedó sin real, se quedó sin dinero. Ahora a pedir cacao se ha dicho. Y por otro lado, Nicolás Maduro, no le puedes pedir prestado a China porque le debes 80.000 millones de dólares que tú le pediste y que te robaste también de la nación. Y a Rusia también le debes prácticamente la misma cantidad. Ellos no te van a prestar, ellos no te van a mantener tu sistema terrorista, porque más bien le debes hasta el alma. Estás jodido. Y se los voy a decir de frente, aunque Nicolás Maduro esté dando vuelta y revolcándose con los militares, eso no significa fortaleza, porque cuando tienes que valerte de la represión y de la Fuerza Armada para poder tener respeto de un pueblo, eso significa fracaso. Fracaso. Y por eso puedo decirlo con toda la voluntad del pueblo venezolano, junto a nuestra Constitución. Ustedes, se le acabó su tiempo, se le acabó su oportunidad y ahora es la oportunidad del pueblo venezolano. ¡Cae la tiranía! Nos vemos en el próximo encuentro.